Pues bueno, antes un poco de introducción, pues es un discurso un poquito más largo que el anterior, pero yo creo que es más entretenido. Va sobre la mujer y la época victoriana en general. Bueno, en general no, centrado en la locura un poco. Y es sobre todo un discurso relacionado con el mundo literario, de la mujer a través de la literatura. Yo creo que os va a gustar. Bueno, empiezo. Hola a todos. El tema de la mujer en la época victoriana es un tema fascinante sobre el que se han escrito ríos de tinta. Una de las mejores maneras de explicar cuál era la situación de la mujer en esta época es leyendo literatura sobre esta época, pero no leyendo solo ensayos o textos históricos o textos incluso modernos escritos por hombres, sino que leyendo literatura escrita por mujeres victorianas. Dentro del gran abanico de temas que podríamos tocar en relación con la mujer victoriana, a mí hoy me gustaría centrar vuestra atención en un tema en concreto, la locura. La locura como forma de represión en esta época, en realidad. En primer lugar, me gustaría dar un poco de contexto de la situación de la mujer en la época victoriana, para que así os hagáis una mejor idea de cómo se utilizaba la locura en esta época de forma de represión. Y bueno, en realidad, de cómo en ocasiones se sigue utilizando la locura para reprimir a la mujer. Remontémonos unos años atrás, el mundo había empezado el cambio que modificaría la forma en la que vivía la gente y además este cambio marcaría la forma en la que vivimos ahora. Nos encontramos ahora mismo en el reinado de la reina Victoria del Reino Unido. Este reinado abarcó gran parte del siglo XIX y durará hasta principios del siglo XXI y terminará con el aumento de la importancia de los movimientos obreros y sindicales. El mundo en esta época pues ya está modernizándose y los avances tecnológicos ya no paran de aparecer por todos los lados. Pero esto, tanto avance tecnológico, no se tradujo en principio en un avance en la mentalidad de la población, al menos no un avance en la mentalidad de la población masculina, porque sí que es verdad también que esta es una época importante para la mujer porque empieza a reivindicar su posición como igual al hombre en el mundo. Este choque de sexos es el que hace que los hombres utilicen herramientas ya arcaicas para intentar reprimir a la mujer moderna que ya no se iba a dejar aplastar por ningún hombre. Esta época está marcada por el puritanismo exagerado y una tremenda represión sexual. Pero al mismo tiempo, esta época también significaba una infravaloración de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época. Como ejemplo de este puritanismo me gustaría mencionar una anécdota de la reina Victoria. La reina Victoria mandó un día a alargar los manteles de todas las mesas de palacio para cubrir así las patas de las mesas y así los hombres no se vieran tentados de agacharse y verle las piernas a las mujeres. Que verle las piernas a la mujer en esta época era un gran tabú, obviamente. Inglaterra en aquellos momentos era la mayor potencia mundial. Su cultura y sus valores morales eran un referente para el resto de Europa y Estados Unidos, por lo que también encontramos ejemplos similares fuera del Reino Unido. La mujer en esta época ocupaba un lugar totalmente subordinado al hombre y solo debía obedecer sumisamente al marido, reprimiendo la mujer cualquier deseo sexual e intentando ser siempre la mujer perfecta. Cualquier comportamiento fuera de lo establecido, aunque sea el más mínimo, se consideraba como síntomas de locura femenina o histeria, como se llamaba en aquella época la locura femenina, la supuesta locura. De hecho, a día de hoy seguimos utilizando la palabra histeria, aunque ya no solo en relación con las mujeres. Pero no está de más saber, y lo digo para que lo sepáis todos ya, es que la palabra histeria proviene del griego y proviene de la palabra histera, que significa útero, lo cual está estrechamente relacionada con la mujer. El uso de la histeria como enfermedad de las mujeres, que indicaba que simplemente una mujer estaba loca y que ya no podía pensar por su propia cuenta, pues se utilizaba bastante, de manera bastante también libre en esta época. Por ejemplo, os voy a dar varios ejemplos para que veáis cómo se utilizaba la histeria simplemente para decir que una mujer estaba loca y ya está. Si una mujer se enfadaba por razones, por ejemplo, totalmente comprensibles, pues si se enfadaba un poco, pues se decía
que era una histérica y teníamos que ingresarla en el hospital. Que igual a la mujer le dolía un poquitín la cabeza y quería salir a la calle, pero daba la casualidad de que el marido en ese momento no quería salir a la calle, pues el marido simplemente decía que estaba histérica, perdida, y al hospital también, que acababa de dar a luz y no le dejaban ver a su hijo, por lo cual la mujer estaba un poquito más triste, pues histérica, perdida también. De hecho, más tarde me gustaría hablar un poco más sobre la depresión posparto y la histeria, y la relación con la histeria en esta época. La histeria, obviamente, según los científicos de esta época, tenía diversos síntomas. Uno de los síntomas era la retención de líquidos o la denominada tendencia a causar problemas. Algo bueno que podemos sacar de esta época en relación con la histeria y la locura femenina es que esta época también fue la época de la invención del consolador, ya que la mujer tenía que ir al médico a que el médico le introdujera un consolador para que se consuele y que llegue al orgasmo y se calme un poco. Pasemos ahora a hablar un poco de forma más concreta sobre la locura y la mujer en esta época a través de la literatura. Todos sabréis que no estaba para nada bien visto que la mujer escribiera en aquella época. De hecho, Frankenstein de Mary Shelley fue publicado bajo un seudónimo, bajo el seudónimo de su marido, Percy B. Shelley. Bueno, en realidad en esta época estaba mal visto absolutamente todo lo relacionado con la mujer. Solo podían procrear o cuidar de su casa. La primera obra literaria de la que os voy a hablar hoy aquí es Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Jane Eyre en realidad es mi libro favorito y además creo que deja caer sutilmente ideas feministas adelantadas para su época. Aunque me encantaría hablar de este libro y de Jane Eyre como figura feminista, hoy no me voy a centrar en su protagonista, sino que en un personaje secundario del libro. Ya os pido perdón ahora para los que no os hayáis leído el libro porque os lo voy a destripar un poco y os voy a dar algunos spoilers. Pero bueno, el libro ya tiene 200 años, así que ya era hora de haberlo leído. Me gustaría hablar sobre el personaje de Grace Poole, la mujer loca que tiene encerrada a Mr. Rochester, el objeto de deseo de Jane Eyre, en el ático. Es una mujer simplemente que la han encerrado en el ático por estar loca. Grace Poole es el elemento gótico de la novela. Jane Eyre, de hecho, no se entera de su existencia hasta casi al final del libro. Ella piensa que todos los ruidos, gritos y pasos que escucha por las noches sobre su habitación o en los pasillos es producto de un fantasma. Grace Poole es una figura que ha inspirado a grandes autores como Federico García Lorca, por ejemplo. No sé si habéis leído La casa de Bernarda Alba, pero si lo habéis leído seguramente recordaréis a la abuela que también estaba loca y que la tenían encerrada en un ático, ya que consideran que todo lo que dice ella es mentira y simplemente es que ha perdido la cabeza. Pues al final del libro, siento otra vez por destriparoslo, pues se descubre que era la abuela la que llevaba la razón todo este tiempo. Pues con Grace Poole pasa lo mismo. Una mujer a la que su ex marido ha encerrado en el ático, diciendo que está loca simplemente porque ya no la quería. Grace Poole obviamente lo único que quería era escapar. Y todas estas imágenes de escapatoria pues sirven como recurso literario para escenificar lo que le podría pasar a Jane Eyre si se casara con el señor Rochester. Vemos aquí como la autora, Charlotte Bronte, utiliza la imagen de la mujer loca como la mujer sensata. Nos indica que la mujer que sabe la verdad, la que se opone a lo que el marido le dice, pues es considerada loca, histérica. Grace Poole obviamente no estaba loca en realidad, simplemente es que no quería hacer lo que decía su marido, por lo cual ésta la consideró loca y la encerró durante años y años en el ático y consiguió otra. Obviamente este encierro, ¿qué es lo que hizo? Pues que la terminó volviendo absolutamente loca. Esto me une a la última obra que me gustaría mencionar aquí. Esta vez tiene que ver con la maternidad en la época victoriana, con la locura asociada a la depresión posparto. Voy a hablar ahora sobre el cuento corto de Yellow Wallpaper, un cuento corto escrito por Charlotte Perkins Gilman, una autora estadounidense. Y en este cuento ella habla sobre la depresión, y más en concreto sobre la depresión posparto. La historia trata sobre un descenso a la locura de una mujer que acaba de dar a luz
y a la cual no se le permite ver a su hijo recién nacido, ya que en esta época se decía que las mujeres después de dar a luz tenían que reposar totalmente y si se consideraba que la mujer era propensa a desarrollar una histeria, pues se le prohibía ver totalmente a su hijo hasta que se recuperase. Así que, mira, para que lo entendáis mejor, quiero que os pongáis en esta situación. Sois una mujer victoriana, acabáis de tener un hijo. Lloráis un poco, obviamente, durante el parto porque dar a luz, queramos o no, es una experiencia traumática dentro de lo que cabe. Estas lágrimas son consideradas síntomas de histeria. Así que como estáis un poco histéricas, os quitan a vuestro hijo. Como os quitan a vuestro hijo, lloráis aún más. Pues como lloráis aún más, os prohíben leer, os prohíben escribir, os prohíben salir a la calle, os prohíben salir con otras personas. Os encierran en una habitación con un papel de pared amarillo horroroso. Pero ese papel amarillo horroroso es lo único en lo que puedes centrar tu atención ahí encerrada. Tu marido te dice que te ama y que estás encerrada allí porque él te ama y es lo mejor para ti porque así lo recomienda el médico. De pronto, tras días de no poder hacer absolutamente nada, el papel amarillo empieza a moverse y aparecen caras por todos los lados de la habitación. ¿Qué ha pasado? Pues que te has vuelto loca de verdad. Este, de hecho, es el argumento de este cuento corto y está basado totalmente, bueno, obviamente con alguna exageración que otra, en la vida real de la autora. La autora sufría de depresión postparto y fue un médico bastante famoso en los Estados Unidos. Este médico pues le recomendó reposo total y solo le permitía 2 horas al día para distraerse. Pero estas distracciones solo se limitaban a la lectura porque tampoco podía hablar con nadie ni salir a la calle. La autora ya, pues al borde de la locura, se dio cuenta de lo mal que le estaba viniendo este tipo de tratamientos y decidió escribir este libro, The Yellow Wallpaper, explicando que las mujeres en realidad no es que estén locas, se vuelven locas debido al trato que reciben solo por el hecho de ser mujer. Poco a poco, obviamente, la sociedad ha ido cambiando. Vemos ya como en el siglo XX Virginia Woolf escribe Mrs. Dalloway como puente entre la época victoriana y la mujer moderna, ya que Mrs. Dalloway es una mujer atrapada en 2 mundos que tiene síntomas de locura, pero ya es inevitable el auge de la mujer del futuro. Espero que, bueno, que aunque os haya destripado un pelín los libros, los leáis y veáis que la situación de la mujer no ha cambiado mucho en ciertos aspectos, aunque ya han pasado, como he dicho antes, 200 años. Muchas gracias.